Somos del seminario Taller de Rock Nacional, que es una materia que se dicta acá en la Escuela de Arte, UNEDI. Acá estamos Santiago, Luca, Denis, Franco, Sebastián, soy yo, soy el profe de la materia. Y bueno, teníamos ganas de mostrarles un poco el resultado de lo que fue el trabajo de este cuatrimestre con el grupo. Una materia de rock nacional un sábado a la mañana, es como contradictorio, el rock nacional es los viernes a la noche, pero bueno, hay que levantarse y venir a hacerlo y lo disfrutamos mucho y eso, un poco mostrarles el trabajo que venimos haciendo y hacer un recorrido, ¿no? En principio contarles qué es la materia, para empezar. Este es el profesorado de educación musical y tiene un enfoque de esta materia que entiende al rock nacional no como un simple género musical, o sea, no es una materia de análisis de un género musical en sí, aunque lo hacemos y analizamos al género, sino que lo entendemos también en relación lo musical con su carácter social y cultural, ¿no? El rock es un movimiento cultural que atraviesa la historia de nuestro país, entonces sería ver la mitad del rock, o ver la mitad del fenómeno, ver la mitad del acontecimiento, ver solo lo musical. Entonces nosotros vamos a trabajar, y estamos trabajando todo el año, la relación entre lo musical y lo histórico y lo social, porque al ser un movimiento cultural dialoga todo el tiempo con nuestra historia, ¿no? Con la historia de nuestro país, y eso es un poco lo que vamos a poner hoy en juego. A su vez, al ser un profesorado de educación musical, nosotros ponemos en juego estrategias didácticas, ponemos en juego el transformar el rock nacional en un contenido para ser enseñado en el aula y que también enriquece mucho el aprendizaje. La etapa que vamos a trabajar hoy es la que va desde los orígenes, el inicio del rock nacional, del rock en Argentina en el año 66, hasta el golpe de Estado del 76. Es un momento que tiene muchas particularidades históricas, es un momento histórico muy importante en nuestro país y nosotros vamos a buscar la forma de poner en diálogo esa historia con esas canciones. Yo voy a pedir un poco de silencio allá. Bueno, eso, entonces pensar el rock es pensar también nuestra historia y pensar nuestra historia es también pensar el presente, ¿no? Entonces también es una excusa hoy este encuentro para que podamos debatir y pensar el presente. Entonces, lejos de ser una exposición a la que ustedes quieren escucharnos a nosotros hablar, los invitamos a que nos interrumpan, a que pregunten, a que reflexionen, a que nos discutan, a que contradigan. Y la idea es hacer todo el tiempo puentes con el presente que estamos viviendo hoy, porque la historia en definitiva estudiarla nos sirve para eso. El rock, les decía que surge en un momento particular, no puede haber surgido en otro momento de la historia, es un movimiento que surge después de la Segunda Guerra Mundial, lo que llamamos la posguerra, y no es casual ese momento, hay un momento de recomposición capitalista en la década del 50, del consumo, que da lugar a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que existan los Beatles o los Rolling Stones, tiene que haber existido en la década del 50 una industria discográfica que haga llegar al disco de los negros bluseros a Inglaterra para que los compren. Tenía que haber una clase obrera inglesa que podía comprar las guitarras a sus hijos, los equipos, que podía tener las radios, que podía llevarlos a ver bandas para que empiece a ver todo ese caldo de cultivo cultural que va a ser esa juventud, el surgimiento de esa juventud. Juventud que va a entrar en la década del 60 en un mundo totalmente convulsionado, ¿no? Tenemos la revolución cubana, tenemos las revoluciones, las independencias, las guerras anticolonialistas de África, ¿no? Todo el proceso de colonización de África, lucha de clases en todo el mundo. Entonces, la década del 60 es un momento de mucha crisis, de muchas revoluciones también. Es el momento también en el que surgen movimientos culturales y sociales muy importantes, como el movimiento antirracista, tenemos el movimiento pacifista, ese momento de la guerra de Vietnam, también, ¿no? Donde Estados Unidos se embarca en una guerra que es muy rechazada por la juventud. Entonces, esa juventud va a entrar a la década del 60 con un rasgo de rechazo al sistema, ¿no? A rechazar lo que ese orden de la posguerra que se estaba ofreciendo. Ahora, todo eso que está pasando en el mundo, en Argentina tiene una particularidad, y por eso es tan particular nuestro rock, porque el rock en Argentina va a sufrir en el contexto de una dictadura. Y en ese sentido hay un clima opresivo que va a ser la base de la formación de ese género, de ese movimiento, de ese fenómeno. ¿Y qué es esa dictadura? La dictadura afganía en el momento que surge.
es una dictadura que viene de un proceso histórico que arranca en el 55 con el golpe a Perón. El derrocamiento de Perón por parte de la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Que vino a cambiar la relación de fuerzas, a intentar cambiar la relación de fuerzas de las clases de nuestro país, con un ataque al aparato productivo, un ataque a la clase obrera, de poner a la economía y a la sociedad al servicio de las empresas imperialistas, pero que tampoco lo puedo lograr del todo, porque ese golpe del 55 abrió lugar a todo lo que fue la resistencia, un proceso de resistencia obrera. Entonces, toda esa década del 60 está marcada por un clima de mucha conflictividad social y política. ¿Por qué? Porque tenemos un intento avanzada de la Libertadora, el intento de lo que va a ser implementar el neoliberalismo, que finalmente va a completar la dictadura, pero mucha resistencia obrera y en la juventud. Entonces el rock surge en ese momento, ¿no? Y es lo que lo hace en particular. Esta etapa va a conducir al Cordobazo, que va a ser un parteaguas en la historia y que va a estar en el medio del punto de transición de nuestra exposición, que va a ser la que haga finalmente caer a Onganía. Como forma de trabajo vamos a ir charlando sobre las canciones que fueron surgiendo en cada uno de estos momentos y después las vamos a tocar. Así que todo lo que contemos ahora sobre las canciones en un rato lo van a escuchar hecho música. Algo que caracterizó al gobierno de Onganía fue la censura, ¿no? Como toda dictadura, va a atacar la libertad democrática, va a atacar la posibilidad de que se expresen los jóvenes, de que el arte se exprese, y la censura se expresó en concreto en una canción muy conocida, que acá Denis nos va a contar un poco la historia, que es Ayer No Más. Una canción que, bueno, acá Denis le va a contar un poco de qué se trata y en un rato lo van a escuchar. Bueno, la canción Ayer No Más fue compuesta por Boris y Tito Lemar. Se hizo famoso por Boris, pero fue censurada durante la dictadura. Esta canción dice en una parte: dice, ayer nomás en el colegio me decían que este país es grande y tiene libertad. Esa frase fue censurada por la dictadura de Onganía. No estaba permitida que la toquen, que la canten. Entonces, un tiempo después, no sé si conocen la banda Los Gatos hizo esta misma canción, pero le cambiaron la letra. En vez de hablar sobre el país, hablaba una letra de amor, era más banal. Y bueno, a mí se hizo muy famosa la canción, muy conocida, pero no era lo mismo. Bueno, esto fue parte de la censura que había en este tiempo. También había censura en la parte política con la proscripción al peronismo. Estaba prohibido el peronismo. No se podía hablar del peronismo, no se podía votar al peronismo porque no estaba acá, Perón estaba exiliado. Bueno, el justicialismo, Perón, Evita, todo eso eran palabras prohibidas. También, bueno, la psicología, la marcha peronista. Es importante esto porque marca un poco la época, ¿no? El comienzo de la persecución política, a lo que se organiza, que se expresa después de la censura de las canciones. Lo que fundamentalmente caracteriza la década del 60 es la lucha obrera, ¿no? El surgimiento de la organización obrera en resistencia a la dictadura, ¿no? Es importante reflexionar esto porque ¿qué caracteriza a esta etapa histórica y a este momento? Un gobierno que ataca las libertades democráticas y que lo hace en función de un plan económico en función de la potencia extranjera. O sea, no sé si les suena esto, en algún momento no suena, ¿no? O sea, yo veo el futuro repetir el pasado, eso, ¿no? la canción. Pero también lo que muestra este momento es el sufrimiento de una juventud que se empieza a poner en pie. Este es el momento también de la noche de los bastones largos, no sé si escucharon hablar de eso, la noche de los bastones largos, que fue una represión adentro de la Universidad de La Plata, que le rompieron la cabeza y detuvieron a centenares de docentes y estudiantes. Pero eso también dio lugar, por ejemplo, para mostrar cómo de la represión sale la resistencia, ¿no? A una casa comunitaria que había en La Plata, donde vivían docentes y estudiantes, que surgieron de ese proceso, y de ahí salió una banda llamada la Cofradía de la Flor Solar, que era un grupo que, por ejemplo, en esa casa se juntaba un tipo como Sky Benson, que después va a ser el guitarrista de Los Redondos, o Cubero Díaz, que también después va a ser el guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Rocambole, que son artistas plásticos, poetas. Entonces también el movimiento popular surge en rechazo, de forma de resistencia,
y digo eso, cuando hablamos de pensar en el pasado para pensar en el presente, también pensar que hoy pueden estar surgiendo y están surgiendo procesos de resistencia, ¿no? En esta nueva etapa que se abre. El surgimiento de esa juventud a nivel mundial se va a dar, ¿no? En el Mayo francés, por ejemplo, va a haber una unidad entre obreros y estudiantes que se van a levantar y van a sublevar, y en nuestro país eso se va a dar en el Cordobazo, ¿no? Una insurrección obrera y popular en Córdoba que hizo trastabillar el gobierno de Canilla. Ya la juventud en esta primera etapa, en nuestro rock, está encontrando en el género su voz. Ahora, todavía el rock nacional acá es un movimiento contracultural. Todavía no es el género masivo que hoy escuchamos en la Mega, por ejemplo. Es un espacio de nicho, de algunos grupos de jóvenes que se peleaban en otros lugares, que ahora van a contar mejor los chicos. Y que, no sé, por ejemplo, hacían encuentros en las plazas y venían acá y los metían presos y los llevaban a la cárcel y les cortaban el pelo, ¿no? Entonces, todavía no estamos en un rock que sea el fenómeno masivo que es hoy. Pero en ese rock ya los jóvenes empiezan a hablar un poco de ese rechazo al sistema. Acá ahora Luca nos va a contar de una canción de un grupo que se llama Manal, que también va a sonar en rato y lo van a escuchar, que se llama Una casa con 10 pinos, que un poco habla de este sentido de la juventud en relación a la ciudad en este momento. Buenas tardes a todos, todas. Mi nombre es Luca. Como mencionó también el profe, la juventud a finales de los 60 en la ciudad de Buenos Aires se empezó a juntar. La juventud en esa época, si comparamos con la de hoy en día, no era absolutamente nada parecido. Hoy el adolescente tiene acceso a un montón de cosas que hace tiempo no se tenían, ¿no? Y tiene una identidad propia, muestra su pensamiento al mundo. En esa época la adolescencia y la juventud, el joven adulto, se encontraba totalmente de lado frente a las ideas de la sociedad. Y la juventud se empezó a plantear el rechazo hacia los valores que la sociedad proponía, ¿no? O sea, ponernos a pensar en, bueno, el que es varón se tiene que casar, tiene que hacer laburo, ¿no? Entonces empezaron a frecuentarse en lugares en donde empezaron a compartir distintas ideas, distintas preguntas que se estaban haciendo hacia una realidad que para nada los abrazaba, que los dejaba de lado por tener el pelo largo, por vestirse distinto, por escuchar música. Entonces es ahí donde surge uno de estos grupos, en Cava, lo que hoy es Cava, la ciudad de Buenos Aires, es Manal. Manal es un grupo de rock nacional súper, no me sale la palabra, pero sería que influyente, ahí está, que hoy en la actualidad es influyente, claro, sí, fue primordial en los inicios del rock, testimonial, así es, en donde es un trío de blues, y ellos en sus letras empiezan a reflejar la realidad de la ciudad y cómo la juventud en esa época se sentía totalmente apartada, fuera de la ciudad. Es ahí en donde la canción que yo he elegido, que es Una casa con 10 pinos, muestra y refleja la idea de escaparse, ¿no? La idea de, bueno, no me siento identificado con lo que la ciudad hoy representa, me quiero ir lejos, quiero escaparme, quiero fumar y dibujar, quiero estar en un jardín con mis amigos, dice la letra. Entonces, son ideas totalmente innovadoras para esa época, ¿no? Pensar en, no quiero estudiar hoy, no quiero ir a laburar hoy, quiero hacer algo distinto. Y esa es una de las cuantas cosas que la juventud de esa época fue marcando y fue testimoniando en las canciones del rock. Sí, está bueno por lo que cuenta él, porque esto va a haber un cambio después, que se va a ver que la relación con la ciudad, si en los 60 es escapar de la ciudad, por ejemplo, Una casa con 10 pinos, una canción que se llama Campos Verdes de Almendra, por ejemplo, en los 70 el rock va a empezar a hablar de recuperar la ciudad, de ganar la ciudad, ¿no? Canciones como Salgan al Sol, que ahora vamos a escuchar y a charlar, Yo vivo en la ciudad de Pedro y Pablo, ya hay otro discurso en la letra en los 70, pero en este momento todavía hay una cosa de reclusión, ¿no? De tratar de huir de la ciudad. También la juventud va a estar atravesada por muchas ideas que están circulando en el mundo, alrededor de la filosofía, del psicoanálisis, del pensamiento en general, del desarrollo cultural del nuevo cine, ¿no?
Y hay una banda acá de la que va a hablar ahora Santi, que es Box Day, una banda de Quilmes, acá vecina, que tiene una canción muy conocida por todos, que es Presente, y acá Santi va a plantear un análisis de esa canción que está muy buena. No, mucho más de lo que se venía hablando con Madrid en 96, sino que la etapa filosófica de ese momento estaba Sartre, el filósofo político, con las causas sociales. Y viene a plantear la idea de que las personas viven al mundo para ser libres, ¿no? La creencia de la existencia del presente, del futuro, del pasado. Bueno, usted principalmente empezó siendo una banda con un nombre en inglés, Match 4. También sus letras eran en inglés, hasta que cuentan las leyendas que nos pueden tocar en el Teatro Pailó, se usando con Spinetta. Y le recomendó que cambien el nombre y que intenten cambiar también empezar a hablar en castellano, ¿no? Y bueno, se dieron cuenta que iba por ahí y eso, le hizo el nombre Box Day. Y nada más. Bueno, en mi caso yo tengo que hablar de un tema llamado la presión, que fue muy inédito. Hoy en día, si como artista queremos subir una canción que se escuche en las redes o que se difunda, ¿dónde podemos subirla? Spotify, tenemos YouTube, tenemos un montón de plataformas. En los 60, 70, no había sellos discográficos que agarren al rock. De hecho, había un pequeño intentamiento de que las discográficas decían que el rock acá nacional era anticuado porque se querían copiar al rock británico, ¿no? Entonces nació esta discográfica, sello discográfico, se llama Mandioca. Mandioca fue por muchos llamada la madre de los paquetes. Ahí justamente fue un espacio donde el público rock, que pensamos de a poco, podía llegar a hacer difundir sus canciones, sus letras, sus miradas, su estética. Imagínense, en plena dictadura, al ser rockero era perseguido. Entonces, tener un lugar de encuentro, un lugar donde poder la expresión en un montón de cosas era bastante importante. Y bueno, el tema que yo elegí es que está en un momento de expresión manual, que además de hacer discos, también organizaba eventos, teatros, movía un poco la movida de lo que fue el inicio del rock. Desde Paco, bueno, en ese momento estaban los abuelos de Granada. Luego Miguel Abuelo se va a Europa, deja a los abuelos de Granada, retoman en el 82, y en ese momento se hace cargo de cantar, de llevar adelante la banda. Y en ese inédito está el frente de los abuelos de Granada. Por eso aparece con ese nombre. Nada, a ver qué más puedo contar. Bueno, se considera Mandioca como una semilla de lo que se puede hoy. Sí, muy bueno lo que cuenta él, porque Mandioca es un parteaguas en la historia del rock, porque lo que va a pasar en el 71 es que Mandioca va a quebrar financieramente, va a fundirse básicamente porque no va a tener la infraestructura suficiente económica para sostener el crecimiento masivo que tiene el rock, ¿no? Ya no va a poder este pequeño sello de 4 libreros que eran 4 dueños de una librería que alquilaban con mucho esfuerzo, hipotecaban su casa para alquilar un teatro y que toquen las bandas. Bueno, esas mismas discográficas que antes rechazaban al rock y que estaban grabando a Palito Ortega, a Violeta Rivas y demás, se van a meter ahora al rock, van a ver que está el negocio ahí. Y nosotros no tenemos en el rock una visión romántica de que el rock puede ser o antisistema o mercado. El rock es las dos cosas. Esa es la definición que hacemos nosotros en nuestra materia de rock nacional. Es las dos cosas, es contracultura y mercancía, es rechazo y es mercado, porque es
en este sistema capitalista, el arte circula en un mercado, las cosas se compran, si compramos la comida y el agua, no vamos a comprar la canción, ¿no? Entonces, el rock tiene que tener su rasgo de identidad, que es ser rechazo, ser resistencia, ser antisistema, pero a la vez tiene que ser en ese momento, por eso el cierre de Mandioca es un parteaguas, es una bisagra, en el que el rock deja de ser este pequeño movimiento cultural de un grupo de jóvenes para pasar a ser un género género musical masivo y un movimiento cultural ya de masa, donde millones de jóvenes lo consumen, ¿no? Y coincide este giro que da el rock con esta nueva etapa política que se abre, que les decía a partir del Cordobazo, en la que nosotros lo que vemos es que hay el surgimiento de un proceso revolucionario. O sea, los 70 es el momento, la década en la que Argentina se discutía la revolución. Algo que nosotros generacionalmente capaz que no estamos habituados a hablar mucho de la palabra revolución, lo que está en el libro de historia. Bueno, en los 70 la palabra revolución era una palabra que se hablaba todos los días en la fábrica, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en las universidades. No se estaba pensando si se puede hacer una revolución, se estaba pensando cómo hacerla. Entonces se pensaba si hacerla con la guerrilla, si hacerla con los obreros, si hacerla con un ejército, ¿cómo? Ese debate ese, ¿no? ¿Cómo hacer una revolución? Ahora, ¿qué es lo que cambia a partir del Cordobazo? Que si en los 60 era resistir, en los 70 va a ser avanzar, tomar el poder. Entonces, la apertura de la situación revolucionaria tiene que ver con el momento en que los obreros y la juventud empiezan a pensar cómo cambiar la sociedad de raíz, donde las demandas económicas, lo que era pelear por salario, pelear contra despidos, no se quedaba ahí. No era solo pelear por salario y despido, sino se quedaba en seguir organizándose para construir una sociedad distinta. Entonces, eso es lo que hace un cambio de conciencia revolucionaria. El momento en que las peleas parciales y particulares se transforman en peleas generales, ¿no? Y eso se expresa en nuestras canciones, y acá Santi les va a contar de una canción que todos conocen seguro, que es Hombres de Hierro, y de todo el proceso de los asos, que se abre a partir del Cordobazo, y de la que esa canción habla, así que lo dejo con Santi. Bueno, este tema habla, sobre el hierro, habla de lo que son las pobladas argentinas entre el 69 y 72, que son insurrecciones populares que se dan en distintas zonas del país. La primera surge que fue de Campazo, que es el Villa Ocampo en Santa Fe, que era una huelga de obreros que se hizo ante los aumentos de electricidad, de los servicios públicos, y la crisis social que había, se levantaron obreros y fue apoyado por todo el pueblo. Después estuvo el Cordobazo como organización en mayo del 69, y este tema generalmente habla especialmente del que se dio el 4 de abril del Mendoza, que de casualidad estaba Don Gieco, y vio que la plaza empezó a llegar gente, se organizó enseguida, y bueno, fueron reprimidos por la policía y bueno, y por eso que murió fue que tenía la canción Hombres de Hierro, que dice que no escuchan la voz, que no sienten el dolor, y habla de los policías. Así que, nada, eso fue las pobladas del 69. Bueno, también como fruto de estas pobladas aparece un sentimiento en los jóvenes de querer cambiar las cosas, de revolución. Esto se puede ver en la música, por ejemplo, de Billy Bond y la pesada de rock and roll. Para los que no conocen, Billy Bond era, durante los 60, sería como el co-dueño, algo así, del bar La Cueva. Estaba metido en la movida toda cultural, estaba bandas y todo eso. Después, en los 70, forma el grupo Billy Bond y la pesada del rock and roll. Lo particular de este grupo es que no tenía un elenco estable, digamos, sino que iban pasando un montón de músicos de la época. Por ejemplo, en algunas canciones está con Papo, con Javier Martínez de Manal, puede estar Spinetta también, siempre iban rotando, pero él siempre estaba, eso es lo que tenía. Hay algo muy interesante, una anécdota, que capaz escucharon la frase de rock para todo en el rock. Bueno, Billy Bond en el año 72, hizo un Luna Park y instó a la gente a romper todo el lugar. La gente lo hizo, rompieron todo problemas con la policía y se tuvo que exiliar. Pero bueno, quedó la anécdota.
Bueno, todo este momento, obviamente que es un momento de mucha convulsión política, tenemos una dictadura que está en retirada, y ahora fíjense qué curioso lo que son las vueltas de la historia, que los mismos que le hicieron el golpe a Perón en el 55, la oligarquía, Estados Unidos, la iglesia, lo van a ir a buscar ahora a España, ¿no? Lo van a ir a buscar ahora para que pacifique, para que traiga paz social, para que contenga toda esta bronca, este surgimiento, esta organización de los obreros que está emergiendo desde abajo, de la juventud. Entonces se va a dar en el 73, primero con el retorno con la presidencia de Campos y después el retorno de Perón, lo que es el tercer gobierno peronista, ¿no? Y en este momento, por eso digo la vuelta de la historia, porque el tercer gobierno peronista va a ser el que en un punto, lo podemos llamar, desvía todo este camino revolucionario que está avanzando. ¿Por qué? Porque genera la expectativa de que va a poder un líder político desde arriba, un presidente, volver a conciliar entre los empresarios y los trabajadores, ¿no? En esa lucha de clase, en esa guerra declarada acá de los empresarios contra los laburantes organizándose y llevando a métodos radicalizados como tomas de fábrica, como hablábamos hoy, ¿no? Como grandes movilizaciones. Ahora Perón va a venir y va a venir con un plan económico muy concreto que es el llamado pacto social, ¿no? Que lo que busca el pacto social es una serie de medidas que permitan estabilizar la economía y estabilizar sobre todo la vida social y política, ¿no? Va a haber una merma de la lucha de clases en estos años, en el 73, 74, en el 73 sobre todo, pero va a durar muy poco, porque las contradicciones son muy profundas. Acá tenemos que meternos en el terreno internacional, pero por ejemplo hay una crisis del petróleo, que aumenta el precio del petróleo, eso hace que aumenten los precios. El pacto social de Perón era congelar salarios y precios para evitar el deterioro del salario. Los empresarios aumentaron los precios, pero los salarios no aumentaron, los obreros se empiezan a levantar de vuelta y empieza a ver la conflictividad. En definitiva, lo que muestra el intento del retorno de Perón de conciliar entre las clases se muestra muy potente, porque ya no hay posibilidades de conciliar. La lucha de clases ya está declarada. Por eso es interesante esto decir, los mismos que lo derrocaron, que bombardearon la Plaza de Mayo, la misma oligarquía que todavía hoy dirige los destinos del país, va a ser la que lo traiga para pacificar. El peronismo como tal condensa todas esas contradicciones de nuestro país, porque dentro del peronismo hay distintas alas. Tenemos un ala del peronismo revolucionario de izquierda, las guerrillas en las fábricas, y también va a surgir la AAA, que son bandas fascistas que surgen desde el gobierno peronista para atacar a la vanguardia obrera. Entonces, se da algo curioso, que la AAA, que en nombre de Perón van a matar a los obreros que en nombre de Perón quieren hacer la revolución, ¿no? O sea, a ese punto de contradicción llegamos. También hay muchas corrientes políticas en este momento que están surgiendo, alrededor del guevarismo. Pensemos que el Che Guevara es asesinado hace muy pocos años, la revolución cubana está muy fresca, el trotskismo, el PC, el PCR, ¿no? Muchas corrientes que están pensando cómo hacer la revolución, pero que ahora esto se transforma en un enfrentamiento abierto. Entonces, para graficar estas contradicciones del peronismo, ¿no? La llegada de Perón a Ezeiza dio lugar a la masacre de Ezeiza, donde la derecha peronista le disparaba a los jóvenes que iban a recibir a Perón, a los jóvenes de la juventud peronista que iban a recibir. Y esto llega al máximo punto el 1 de mayo del 74, cuando la juventud peronista va en apoyo a Perón el 1 de mayo, que le va a cantar una canción que es ¿Qué pasa general? Está lleno de gorilas el gobierno popular, entonces exigiéndole un poco que saque a la derecha del gobierno, y Perón los echa de la plaza. Le dicen, estos estúpidos imberbes no saben respetar a los verdaderos peronistas o algo así. Y se retira a la mitad de la plaza de la juventud peronista que esperaba hacer la revolución por Perón, echado por su mismo libro, ¿no? Entonces digo, para graficar las contradicciones que tiene, las contradicciones políticas, sociales que tiene una situación revolucionaria, ¿no? Surge la AAA en este momento, los primeros desaparecidos van a ser bajo el gobierno de Perón y después de Isabel Perón, cuando muere Perón, hecho por la AAA, las primeras matanzas de obreros. Y el rock también va a tener para decir acá en este momento. Vuelve la censura, pero también ya floreció este movimiento y que sigue hablando, sigue diciendo y sigue representando cada vez más jóvenes. Este año, a veces por ahí escuchamos La Mega, escuchamos canciones de Spinetta y no sabemos en qué momento fueron, ¿no? El 73 es el año de Artaud, por ejemplo, el disco de Spinetta, donde está Bajan, todas las cosas del viento, canciones que conocemos. Acá va a hablar, acá, nos va a contar un poco de este disco. Bueno, como bien decía, en el 73 fue escrito el disco Artaud, preferiría hacer un repaso de lo que venía antes. Antes veníamos de
nació en Córdoba, en el 69, y ahí medio como que en la situación del pueblo, del rock, entonces había como una especie de optimismo para avanzar. Entonces había una búsqueda estética, una búsqueda poética, filosófica, de lo que es el rock, que empiezan a madurar en esa época. Por ejemplo, ¿qué es lo que se piensa cuando uno piensa en la dictadura? Cosas rígidas, cosas cuadradas, cosas así todo cuantitativo. Lo que hace Spinetta justamente en su tapa es hacer todo lo contrario, todo, no sé si conocen la tapa de todo eso, es una cosa gigante llena de puntas por todos lados, es como una forma poética de estar en contra de la estructura, además de las canciones que musicalmente también no todas tienen un cuatro cuadros, no todas, hay como una especie de tratar de darle vuelta a la roca. Bueno, pasando toda esta bueno, si nosotros hablamos acá, si yo menciono el nombre de Charly García, creo que todos conocemos, ¿no? Y si no conocemos su música, aunque sea conocemos su personaje, ¿no? Se tiró de un noveno piso, habló con Susana y le dijo que él era romántico. No voy a decir qué es lo que le dijo después. Pero Charly García en su juventud, más para ser precisos en sus 20, tenía un grupo junto a Nito Mestre que se llamaba Sui Generis. Sui Generis fue un grupo bastante popular y que en sus comienzos fue bastante abucheado por ejemplo, Papo, que hemos mencionado acá. A Nito Mestre le decía Nilo Muestres. Eran abucheados por una parte del rock como más pesado, porque pasa, porque ellos hacían un rock más folk rock, guitarras electroacústicas, flauta traversa por parte de Nito, voces armonizando, o sea, un laburo musical bastante más tranqui del rock que se venía escuchando. Pero llega 1974, Charly consiguió juntar plata después de 2 discos con Sui Generis y se va al extranjero y compra sintetizadores. Y viene con una idea en su cabeza de armar un disco totalmente conceptual, criticando a las instituciones, criticando al gobierno, criticando al Estado, a la Iglesia, a todo. Y es ahí que nace el tercer disco de Sui Generis, que se llama Las pequeñas anécdotas sobre las instituciones, que lamentablemente sufren 2 censuras, las cuales son Botas Locas y Juan Represión. 2 canciones totalmente que mostraban, o sea, bardeaba a Charly García a todo lo que podía. Con Botas Locas hay una anécdota respecto a que Charly se hizo pasar por loco para saltearse la colimba, que en ese momento era obligatorio. Y en Botas Locas cuenta justamente todo lo que sucedió, ¿no? Yo formé parte de un ejército loco que tenía 20 años y el pelo muy corto, dice. Fue censurado, fue sacado ese disco. Y Juan Represión también. Juan Represión habla de un tipo que se viste con un traje triste y sufre en soledad, pero no se sabía si hablaba de Juan Ongaría o de Juan Domingo Perón. Algún Juan hablaba. Y fue censurado, Charly. Bueno, ya cerrando, decíamos que tenemos 2 momentos, ya estamos cerrando la parte que se viene la música en instantes. Tenemos 2 momentos en esta muestra que hicimos, ¿no? Que es hasta el 69, hasta el Cordobazo, en la etapa de la resistencia obrera, y la etapa revolucionaria que va del 69 al 76. El último año de este momento, de este proceso, que es el 75, va a ser un año de mucha conflictividad social. Ya Perón muerto y Isabel en la presidencia, pero el gobierno más en manos de López Rega, que era su secretario, que era el que dirigía directamente la AAA. Va a haber mayor crisis económica, mayores ataques, y a mediados del 75 va a empezar un proceso de lucha obrera muy importante, con tomas de fábrica e incluso que avanzan en forma radicalizada de lo que son las coordinadoras interfabriles. Acá en Zona Sur, por ejemplo, había. Quizás si hay gente grande presente acá, puede ser. Habíamos visto el año pasado, en esa época, el Plan Cóndor,
Claro. No sé si lo nombraste o... Ya llega el Plan Cóndor. Esto es la antesala del Plan Cóndor. Sí, está desplegando la sala. Ahí no me... En definitiva, lo que está bien lo que dice. Toda la coordinadora interfabril, hay mucha lucha de clase. Por eso, si hay gente grande acá puede contar ahora cómo cada obrero estaba discutiendo en la fábrica, cómo pudrirla contra los empresarios. Acá yo asumo como coordinadoras en zona norte. ¿Qué son coordinadoras interfabriles? Que tomaban su fábrica mientras otra fábrica la tomaba y se hacían encuentros de coordinación de fábricas para hacer un plan de lucha común. Entonces, ese proceso revolucionario pasa a la ofensiva de vuelta, sí. Hizo las familias también, las familias de los obreros se ponían de acuerdo entre Totalmente. Sí, las comisiones de mujeres, las familias, todo con los barrios, ¿no? O sea, empieza a ver todo este proceso que resurge y que empieza a mostrar una nueva ofensiva. Pero ya la AAA y las bandas fascistas van a atacar con todo. Ahora, lo que va a ver el imperialismo, la oligarquía, la iglesia, estos poderes concentrados, es que parece que no está alcanzando por el gobierno democrático. Entonces llega lo que dice ahí Diego, que es el Plan Cóndor, ¿no? Esto que ya viene ensayado en Chile, que ya está implementado en Chile, en Uruguay, en Brasil un poco antes, van a decir, hay que aplicarlo a Argentina. Evidentemente el gobierno peronista de Isabel no está pudiendo contener la ofensiva obrera y los mismos militares van a hacer ahora los grandes golpes de Estado el 24 de marzo del 76 y ahí va a cambiar la historia para siempre, ¿no? Ese golpe de Estado va a ser el que cierre finalmente la etapa revolucionaria de que estamos hablando. En definitiva nos interesa este debate porque lo que hoy estamos viviendo en el presente no es más que el intento y la continuidad de los sectores económicos concentrados, del poder económico, de dar vuelta la tortilla, de reventarnos más, de transformar este país en un país colonial, que tenga mano de obra barata, ultra precarizada y un nicho de ganancias, ¿no? Para capital financiero, para saquear. En definitiva, lo que intentó el 55 y resistió la clase obrera en los 60 y lo que pasó a la ofensiva en los 70 y vino con sangre y fuego en el 76 con los milicos y después lo va a hacer Méndez de otra manera y los vamos a invitar a la próxima muestra donde trabajemos en esa época y vamos a seguir haciéndolo. Sigue abierto. ¿Por qué sigue abierto? Porque los trabajadores, porque los estudiantes, porque las clases populares no estamos derrotados. En definitiva, esa es la lección que nos tiene que dar la historia. Si no pudieron y avanzaron, y miren que avanzaron estos 80 años, y que nos quitaron derechos, y que, por ejemplo, en el año 72, en el momento que estamos hablando, hubo, la gran crisis se abre porque hay un salto de un 2% de pobreza a un 4% de pobreza. Eso hace que se pudra todo. Hoy estamos hablando de que la mitad del país es pobre y que uno de cada 3 pibes no cumple las 4 comidas por día, ¿no? Acá todos estudiamos, hay docentes, hay estudiantes del profesorado y los pibes van a la escuela a comer la vianda que hay en la escuela, que es un sacuchito con un pan, una feta de fiambre y una mandarina. Fíjense en estos 50 años todos los derechos que perdimos, pero ellos quieren más, ellos quieren reventarnos más. Y si no lo lograron es porque todavía estamos en pie, porque todavía estamos luchando, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que está bueno, antes de pasar a cantar y a tocar y a mostrar todo lo que, cómo en la música se expresa todo lo que estuvimos charlando, que veamos, y acá nos sirve mucho también a nosotros para la materia, qué opinan ustedes de lo que acaban de escuchar, qué opinan de la situación del presente y cómo podemos debatirlo, ¿no? Puntualmente, todos estamos viviendo la misma realidad, la misma situación y tenemos nuestras opiniones sobre la historia y sobre el presente. Así que me parece que está bueno que dediquemos unos minutos para eso, para charlar y abrir el juego. Así que quien quiera, acá, bien. Buenas noches a todos, buenas noches profesor. La verdad que están repasando parte de la historia. Acá no es nada. En estos momentos difíciles del país, donde la única verdad es la realidad, donde vienen como langostas a arrasar con delitos, donde nos hacen creer que no hay futuro, ustedes jóvenes, que hipotecaron el futuro, mis nietos, inclusive. Yo soy estudiante de establecimiento educacional que prepara profesores de música. Yo no voy a estudiar profesor de música porque yo tengo 67 años. Yo alcancé a jubilarme, pero me doy estos tiempos de poder estudiar, que haya este tipo de establecimientos y
Y la música nos despierta un mar de emoción. Pero la más importante de todas ellas, no es que nos deja penetrar y adentrarnos en los sonidos de quienes nos escuchan. No todo está perdido. Ustedes, vientos, cosecharemos huracanes, pero los que vienen detrás cosecharán tempestades. Debemos responsabilizarnos por el futuro, por las nuevas generaciones, para que ellos sí también tengan una cosecha exitosa y abundante. En vez de más granero, más misiles, más guerra, más música, hicieron recordar amores, elogios, allá nomás, manal, pastoral. Pucha, la música, por eso vuelvo a repetir, la música nos despierta un mar de emoción. Los felicito a ustedes, no está todo partido. Hay que estar alerta, no hay que ir a cortar tallos ni a curar a nadie. Simplemente hay que esforzarse. Quizás ustedes, algunos de ustedes se reciban del profesor de música. Hay que estudiar en un país donde nos hacen creer que la educación pública no es válida. Yo me recibí el año pasado en Tecnicatura y Comunicación Social. Estoy abierto, puedo seguirlo. Hice 3 años. Yo tengo 67 años. Donde no se apoya este tipo de establecimientos. No te digo ascensor, tenés una escalera del cielo, hay muchos chicos que no tienen instrumentos, se lo brindan acá y no soy alumno de nada, si no estamos hablando de realidades. Y la única verdad es la realidad, y la realidad objetiva, al margen de la ideología política que la constituye. Por eso los felicito a ustedes, muy interesantes, son repasar todo, y grandes de la música, como Nitonera, como Charly García, inconsciente colectivo. Ayer soñé que todos debemos soñar en un país mejor, al margen de la ideología de cualquiera, porque en un país donde hay muchos recursos humanos y recursos naturales. Un apasionamiento hermoso. Ese mismo apasionamiento espero que surja también de todos los chicos, chicas, chiques que nos están escuchando acá. Es cierto que la verdad es la realidad, es cierto que no tenemos que perder esa pasión, y también es cierto que las calles son nuestras y que tenemos todo el derecho de tomarlas y de pelear en ellas, defendiendo nuestros derechos, recuperando lo que nos quitan. Es cierto que también tenemos nuestra edad, jubilados y jubiladas, habrán visto por la tele todos los miércoles, tomamos las calles y gracias a esa lucha que se hace en las calles es que hemos logrado lo que se logró en el Senado. Se lo arrancamos, como le arrancamos tantas cosas, como le arrancamos que una vez se pronunciara por ejemplo, la CGT, que viniera a pronunciarse y salir, los jubilados, le arrancamos a la CGT en las calles. Cuando ocurría todo esto en el 72, yo tenía 2 añitos recién. Soy una jubilada joven que hoy lucha para poder sostener el hogar. Soy una madre sola con una hija adolescente jubilada que lucha en las calles, y aliento a seguir con estas muestras que me encantó como la misión a la puesta acá a los chicos, la forma en que nos hacen ver cómo la música, como decía acá, la música nos apasiona y nos llega, y a través de ella podemos luchar también. Y de repente sostener con la música y en las calles para que todos puedan acceder a toda la música. Eso es algo que me voy a llevar mientras viva. Y no eso, porque nos están recordando de todas formas, maneras, nos están aplicando, nos están invadiendo.
gobierno, y son nuestros derechos que tenemos que luchar, liberar. No hay necesidad de decir eso. Gracias por esta información, gracias por estar en este debate también muy importante. El año pasado habíamos hecho unos videoclips acá en la Escuela de Arte y en esta ocasión estamos acá compartiendo, así que gracias por escuchar y por pasar toda esta información. De Morris, musicalmente la versión de Los Gatos, pero con la letra de Morris. Esta fue una de las canciones censuradas que ya vamos Por los abuelos de nada cantaba todo el campo. Y dice así. Conmigo la estación, pocas palabras,
pasaje, no recibirá, lleno de lágrimas y soledad, pero mi mente solo un amigo conmigo en la estación, pocas palabras y un adiós, y sin maldición se fue de la estación. Algo que me habíamos comentado es que en el rock en esa época podemos diferenciar las letras entre